Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza donde podemos concentrarnos en la persona del Señor. Pensaba en qué compartir en esta serie libre que estamos teniendo en enero y febrero y quería compartir algo que fuera común para todos, algo en que cada uno de nosotros se pueda sentir identificado. Y inmediatamente vino a mi corazón esta palabra que tiene que ver con las pruebas. Muchas veces comenzamos con una frase, los cultos o las predicaciones, y es que no sé cómo ha venido usted en esta mañana. ¿Lo ha sentido desde acá? Bueno, creo que hasta Romy recién empezó de esa manera. Y la realidad es que no quisiera que fuera un cliché en esta mañana, sino que la realidad es que no sabemos cuál puede ser la situación individual de cada uno. Y seguro que Dios tiene propósitos con cada situación que estemos viviendo cada uno de nosotros. Venía esta frase cuando veía esa tormenta, circunstancias cruciales. ¿Ha estado alguna vez en una circunstancia crucial? Bueno, la realidad es que los tiempos de prueba suelen ser así. Ocasiones y momentos de mucha tensión, de mucha presión emocional, de ansiedad, de temor. ¿Ha pasado por algo así? ¿Sí? Si no, les pasamos algunas pruebas. Y la verdad es que hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos en los tiempos de prueba, aunque por ahí lo veamos distante, y es que Él camina con nosotros en medio de cada tempestad. Hay algo muy común que sucede cuando alguien va a exponer la palabra, y calculo que todos los que nos paramos aquí sentimos que Dios nos confronta a nosotros primero. Y la realidad es que lo que les vengo a compartir es algo que ha sido de ánimo, sobre todo en este último tiempo, y hay algunos aspectos que los hemos compartido en algún momento, pero vieron cuando esas predicaciones o pasajes uno siente que son para uno, que el Señor nos está hablando de manera individual y particular. Y bueno, es lo que quisiera que compartamos. Sí, vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos gracias porque hemos cantado que sos el alfa y el omega, principio y fin, y cada momento de nuestra historia está contemplado, Señor, en tu corazón. Como así también, Señor, entendemos que nos amás y que tu mirada está sobre nosotros en todo momento. Gracias porque sos un Padre tierno, amoroso, sabio. Y pedimos, Señor, que nos des entendimiento y nos ayudes, Señor, según la circunstancia que cada uno está pasando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con el primer punto, que es la realidad de las pruebas. Y creo que este versículo es clave. Dice Primera de Pedro: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Creo que este punto es importante, la realidad de las pruebas, porque debemos entender que las pruebas, los tiempos y circunstancias cruciales son comunes para todos. Estos tiempos vendrán, es una realidad. Dice el apóstol Pedro: no se sorprendan. Tal vez hay algunos cristianos que cuando están en tiempos de dificultad dirían: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿El Señor se ha enojado conmigo? Bueno, y damos múltiples preguntas que hay veces que hasta el mismo enemigo las aprovecha, pero la realidad es que los tiempos de prueba vendrán. Dice, esto no es algo extraño, esto
nos va a suceder. Cristo dijo, ustedes tendrán tribulaciones. Él también dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo nunca dijo, paren de sufrir. No, él fue un varón experimentado en el quebranto, varón de dolores. Bueno, la realidad es que ni el mismo Hijo de Dios, ni el mismo Cristo sortió las pruebas, las circunstancias difíciles. Él las vivió. Hay una versión del Proverbios 24 que dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza, dando a entender de que la realidad es que si nosotros damos la aflicción como una cosa rara que nos está pasando, no hemos comprendido la vida cristiana. Jeremías va a decir, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo vas a poder correr contra los caballos? Si tropiezas y caes en un campo abierto, asfaltado y llano, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Es decir, que a medida que vamos avanzando en el camino cristiano, ¿qué va a pasar? Los terrenos van a ser cada vez más complejos, más difíciles. Bueno, el Señor quiere que sepamos que las pruebas son una realidad, no es algo extraño. Lo segundo que quisiera que viéramos es el significado de la prueba. La palabra inicial para poder definirla se encuentra en el libro de Génesis y es nasá. Es probar la calidad de alguien a través de la presión. La prueba reflejará quiénes somos y de qué estamos hechos. No importa cuánto digamos que creemos, la realidad o que sabemos, la realidad es que la prueba lo pondrá en evidencia. Me pasó algo muy gracioso en una mesa de examen el año pasado. Y vino una chica a rendir mi materia, se la había llevado, y vino como muy simpática. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bueno, estábamos charlando, todo. Y me dice, yo creo que ni hace falta que me tome la prueba. Me dice, porque me sé todo. Bueno, qué bueno, he estudiado un montón, profe. Así que hágame 2 preguntas nomás, porque, bueno, qué alegría que hayas estudiado todo. Le digo, yo preparé ya un examen. Ah, yo pensaba que me hiciera 2 preguntas que las traje, ¿cuáles querían? Ah, no, yo ya tengo el examen, entonces te lo voy a dar para que, bueno, puedas plasmar allí todo tu conocimiento. Bueno, ya empezó a cambiar el semblante, todo, y le doy el examen, se sacó un 1. Y yo le decía, pero ¿qué pasó con todo eso que sabías? No sé, profe. Bueno, después me dijo que no había estudiado, pero la realidad es que solamente una prueba va a revelar si sabemos o no, por más que digamos que amamos mucho, que somos pacientes, que tenemos mucho dominio propio, bueno, hay que probarlo. Y el Señor es quien lo prueba. No soy yo quien me pongo a prueba, porque yo elijo circunstancias para ponerme a prueba. Es el Señor quien prepara el examen y elige el tiempo para probarnos. Bueno, el idioma griego utiliza una palabra equivalente que tiene que ver con probar un material a través del fuego. Es por eso que el apóstol Pedro utilizó el hecho de que nuestra fe debe ser probada como lo es el oro con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego lo que hará es sacar toda esa inmundicia y dejarlo puro. Escuché una ilustración de un orfebre que trabajaba con la plata y estaba trabajando con una cuchara de plata. Y bueno, él comentaba de que si la plata se la deja mucho tiempo, más del debido, bueno, se dobla y se dilata y no sirve. Pero hay que llevarla al punto justo. Entonces le preguntaba el que estaba observando, entonces, ¿cómo sabemos cuándo la plata está en plenitud?
Bueno, y comentaba que era cuando el orfebre se podía ver a través de este metal, cuando lo reflejaba él. Bueno, yo creo que esto es lo que pasa con nosotros. El Señor nos lleva al punto justo para que nosotros lleguemos a reflejar el carácter de Cristo. Una de las primeras veces que aparece esta palabra en la Biblia es en una prueba muy difícil, que creo que ninguno de nosotros hemos pasado. Una prueba por excelencia. Aconteció después de estas cosas que Nasá, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto y sobre uno de los montes que yo te diré. La fe, el amor, la lealtad y la confianza de Abraham en Dios serían puestas a prueba. Porque Abraham podía decir que amaba a Dios y que era su prioridad, pero la realidad es que ahora eso se pondría a prueba. Y quiero que se quede ahí, vamos a volver un poquito a Abraham, pero para que vea de que hay verdades profundas que las vamos a sacar de a poquito en este pasaje. Pero lo vamos a dejar, como dice Sergio, ahí en una nubecita. Hay características que tienen las pruebas. ¿Qué características tienen las pruebas? Bueno, Santiago nos va a decir algo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Lo primero que nos dice Santiago es que las pruebas son diversas, son distintas, son de muchos colores. Y el ejemplo lo tenemos ahí en Job. Yo le he dejado algunos pasajes. Job, ¿sí?, un hombre que fue sumamente probado, nos enseña de que, bueno, hay pruebas materiales. ¿Qué le pasó a Job? Bueno, hay una frase que es fuerte ahí, dice: en un día, de repente vino un viento, vinieron saqueadores y perdió todo. Perdió todo. Lo que tenía Job, si nosotros hiciéramos un cálculo, ¿sí?, bueno, no lo podríamos hacer, creo. Es sumamente rico este hombre y él lo perdió todo. ¿Cuándo? En un día, en un instante. Pruebas materiales. ¿Ha tenido alguna vez una prueba material? Sí, bueno, las pruebas son materiales. Pruebas familiares. Dice que no había terminado de hablar este que le vino a contar de que había perdido todo, y llegó un tercer mensajero con una noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó, azotó por los cuatro costados, la casa se vino abajo y ¿qué pasó? Todos ellos murieron. Una prueba familiar, una pérdida grandísima. Yo no sé, por ahí leemos el texto rápido, pero se le murieron los hijos en un día. En un día. Pruebas físicas. Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza a los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Pruebas físicas. Tal vez hay alguien aquí que está en medio de una prueba física, de salud. ¿Ha pasado alguna vez por ello? Pruebas emocionales. Dice que su esposa lo ve a Job, una prueba matrimonial, y le dijo: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Bueno, hay veces que somos demasiado duros con la esposa de Job. Sin duda actuó con insensatez,
pero a ella también se le murieron los hijos. Y por ahí decimos, qué necia, bueno, la realidad es que hay que perder todo en un mismo día y perder a todos tus hijos. Pruebas espirituales, existenciales. ¿Sabe qué va a decir Job? Habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún para Dios en las alturas. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que esa noche sea borrada del calendario. Y que nunca más se cuente entre los días del año el día en que nací. ¿Para qué nací, Dios? Pruebas profundas. Tal vez hay momentos en que no las vivimos por separado estas pruebas, sino que vienen todas juntas en un momento. Hay que aprender que las pruebas son sorpresivas. Por eso uno tiene que estar preparado para cualquier momento. Pero hay algo también que nos enseña la Biblia, aunque nos cueste entenderlo. Las pruebas son pasajeras y son breves. ¿Breves? ¿Cómo breves? El apóstol Pablo va a decir sufrimientos efímeros. El apóstol Pedro va a decir después que hayan padecido un poco de tiempo. ¿Qué están pensando estos dos hombres? Estos dos hombres están pensando en el peso de gloria y en la eternidad. Nuestra perspectiva de la prueba es directamente proporcional a la mirada que nosotros tengamos de la eternidad. Uno dice, pero yo vivo una prueba, llevo años de prueba. Bueno, 70 años, piensa en Daniel siendo un muchacho, 70 años de cautiverio, toda su vida estuvo en prueba. Pero la realidad es la perspectiva que nosotros tenemos de la eternidad, porque un tiempo de prueba comparado con la eternidad es breve, es poco tiempo. Como así también un breve tiempo de padecimiento y sufrimiento comparado con el castigo eterno que nosotros mereceríamos si, el Señor no nos hubiera rescatado. Son breves, son cortos. Otra característica de los hijos de Dios, de las pruebas, esto es importante, las pruebas son comunes a todos los hijos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando pasamos pruebas hay veces que en nuestra mente sentimos, soy el único que está pasando esto. Nadie puede entenderme porque solo a mí me pasan las cosas. Tu vida es tan sencilla y la mía es compleja. El apóstol Pedro diría, los padecimientos que ustedes sufren se van cumpliendo en distintos hermanos por todo el mundo. Lo que te está pasando, quiero decirte que hay a otras personas que también les pasa y les ha pasado. Pero por ahí somos llamados a encerrarnos en el aislamiento y eso no nos ayuda. Hay otra característica de las pruebas. Las pruebas son orquestadas por Dios. Dios no orquesta tentaciones, pero sí orquesta pruebas. ¿Cómo? Por ahí nos cuesta comprender ciertos versículos como, inclusive hablando del mismo Cristo, Dios quiso afligirlo, quiso quebrantarlo. Nos cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Noemí, ¿sí?, va a decir lo siguiente: el omnipotente quiso afligirme. Miren este salmo, escrito, algunos dicen que el Salmo 119 es escrito por Esdras,
¿Sí? Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a qué, a tu fidelidad me afligiste. Es como que hay veces no podemos hilar esto, fidelidad con un querer de aflicción. Bueno, ahora debemos saber algo, que toda aflicción o sufrimiento que nosotros pasamos pasa por el filtro del amor, la bondad, la misericordia y la sabiduría de Dios para nosotros. Bueno, el versículo que leímos recién, probó Dios a Abraham. No fue Satanás, no fue la familia, no fue el sistema. Dios lo probó. Dios lo probó. Muy bien. Hay algo que puede venir a nuestra mente. ¿Qué propósito tienen las pruebas? ¿Cuál es el fin de las pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, leamos de vuelta este versículo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? ¿Quién es paciente aquí? Ahora nadie levanta, dice, ya veo que me prueban. Bueno, produce paciencia. Mas tenga la paciencia, porque algunos tal vez son pacientes, tiene que tener su obra completa. Y dice, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué propósito tiene la prueba que usted está pasando? Bueno, tiene estos 4 propósitos. Paciencia. Paciencia. Uno dirá, es importante la paciencia, pero por supuesto, ¿sí? Se han cometido tantos errores en la Biblia porque personas no supieron esperar. Esperar un poquito, lo vimos en Saúl. Tenía que esperar. Perdió el reino por no saber esperar. Paciencia. ¿Qué más? Bueno, algo importante en la paciencia. La palabra es hipemoné. ¿Y qué significa? No es solamente soportar a una persona. ¿Que eso nos hace falta? A ninguno. Bueno. Ahora, no es solamente soportar a personas que son difíciles, sino que tiene su orientación hacia las circunstancias. Poder soportar circunstancias. ¿Sin qué? Sin alterar. Sin alterarme. Alguno dirá acá, bueno, es que yo soporto circunstancias. Claro, pero tal vez la soporta alterándose. Entonces, tiene que tener la paciencia su obra completa. Perfección. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Lo vamos a conseguir desde este lado de la gloria? No, sin duda. No hay ningún glorificado en esta mañana. Pero la realidad es que seamos tan parecidos o lleguemos tan cerca a ese estado de glorificación como fuera posible a un hombre aquí en la tierra. ¿Sí? Integridad, estar completos y plenos. La prueba genera eso, porque el fuego va quemando todas esas inmundicias. Hay algo que tal vez han escuchado decir muchas veces desde este lugar. Las pruebas son para pasarlas. Me encanta este versículo. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Me encanta esa frase. Me encanta. Cuando pases, cuando pases, cuando pases. El cuando nos dice que esto puede ser en cualquier momento. Y el pasarlo nos habla de la manera. Hay que pasarlo, no hay que estancarse. Hay que pasarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se pasa? ¿Corriendo? Bueno, he estado en algunos tiempos de prueba y el Señor siempre ha traído algo a mi mente. No sé si a usted le ha ayudado. Y es un día a la vez. Es un día a la vez. Es paso a paso. Es un día.
Una prueba no pasada, como le pasó a esta muchacha, tuve que abrir el gem y ponerle el 1. Una prueba no pasada es una prueba no aprobada. Y tal vez nosotros hagamos muchas cosas, pero ¿saben qué? Nuestro Dios es un docente que no es corrupto. No se lo puede extorsionar. A mí tal vez me hubiera extorsionado, no sé, con un cheesecake, algo así. Pero la realidad es que a Dios hay veces que nosotros en medio de la prueba, no sé si le ha pasado, bueno, me voy a poner a servir más al Señor. Eso no es aprobarlo. Voy a ofrendar más. Voy a ir más a la iglesia, a todas las reuniones que pueda. Está bien, son acciones, pero vos tenés un examen pendiente. Ella puede venir todos los días que quiera a la escuela, me puede saludar, vamos a seguir hablando, todo, pero vos tenés un asunto pendiente. Y hasta que no lo pases, ¿sabe qué va a pasar? Una prueba no pasada produce frustración, un sentimiento de impotencia, produce estancamiento, produce desánimo, produce temor. ¿Saben por qué? Porque cuando yo no paso una prueba, el obstáculo se hace cada vez más grande. Es como le pasaba al pueblo de Israel con Goliat. Durante esos 40 días, Goliat no medía 3 metros. ¿Me entiende? Medía 25 metros. Cada vez se hace más grande. Por lo tanto, hay que pasarlo. ¿Qué hizo Abraham? De inmediato se levantó y fue. Produce postergación, produce enojo, porque vemos injusto que otros sigan creciendo y yo no. Pero es que vos te has estancado. Te has estancado. Produce celos y envidia porque me empiezo a comparar con los otros. Claro, para vos es muy sencillo. Y produce mediocridad. Porque ¿saben qué hacemos? Una prueba no pasada bien, genera de que nos conformemos con propósitos muy menores para los que fuimos creados. Y para avanzar a los vientos y alturas tremendas que el Señor tiene para nuestra vida, bueno, los vientos serán más feroces. Pero tal vez usted, por no conquistar eso que el Señor tiene, se conforme con menos. Hay algo que creo que es importante, porque nuestro corazón se engaña a veces y debemos diferenciar entre prueba y tentación. Tal vez hay alguien acá que dice, no sabes cómo he sido probado, porque a las noches estoy ahí con mi celular y soy probado permanentemente. Bueno, nuestro corazón se engaña muchas veces. Importante leer un versículo, también Santiago. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, claro, lo que dijimos al principio, no se engañen. Somos muy tramposos a veces. No se engañen. ¿Cuál es la diferencia? La prueba es pasar un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Se prueba nuestra fe, carácter, espiritualidad y confianza en Dios. La tentación es la incitación, promoción y propaganda de parte de ¿quién? De Satanás a nosotros, para que un pensamiento, intención y acción termine en pecado. Va con otra diferencia. La prueba tiene como finalidad edificar el carácter y la integridad. ¿Cuál es el objetivo? La corona de vida, la paciencia y lo que dijimos recién. La tentación tiene como fruto la inmoralidad y la culpa. ¿Cuál es el objetivo? La muerte.
la ansiedad, la perturbación. Esto es muy importante. La prueba que hay que hacer, el Señor manda esto. Hay que entrar en la prueba. Hay que entrar en la prueba para crecer y ser aprobados. Y en la tentación, ¿qué hay que hacer? Hay que huir para vencer y aprobar. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, deberíamos discernir cada uno de nosotros qué es lo que estamos pasando. Si es prueba o es una tentación y le estamos nombrando mal. ¿Por qué somos probados? Ya dijimos el para qué. ¿Por qué somos probados? Un pasaje que trae tanta luz a esto es Deuteronomio. ¿Sí? En los cultos de oración lo hemos compartido varias veces. Dice, esto es clave, si usted tiene ahí para anotarlo, subrayarlo, es importante para que entienda por qué lo está pasando. Deuteronomio 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Le está hablando de por qué pasó 40 días en el desierto. El número 40 muchas veces representa prueba, y el desierto también. Dice, estos años, 40 años en el desierto, para afligirte. Ahí está la palabra. Para nasá, probarte. ¿Sí? ¿Y qué va a decir? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. ¿Qué decía ahí? El texto se lo dejo. Pero lo primero es para saber lo que hay en tu corazón. Tus reacciones, tus palabras, tu amor, tu reverencia a Dios, tus prioridades tienen que ser evaluadas. La prueba va a revelar la realidad de nuestro corazón. Miren, si yo agarro este vaso y lo tiro, ¿qué va a ser lo que se va a derramar? Agua. ¿Por qué? Porque de eso está lleno. Ahora, pueden venir golpes violentos a su vida, que lo hagan trizas, pero ¿sabe qué? Al fin y al cabo se derramará de lo que usted está lleno. Por lo tanto, la prueba es la única que tiene este poder para poder reflejar. Después dice, para saber si habías de guardar o no los mandamientos. Alguno dirá, yo soy obediente a Dios, yo cumplo esto, cumplo aquello, cumplo esto. Bueno, eso tiene que ser probado. ¿Cómo? El Señor tiene ahí su examen para ver si en medio de la prueba vamos a cumplir los mandamientos. ¿Se entiende? Se nos manda a perdonar. Ahora, yo te voy a ofender a vos. Ahí está la prueba. ¿Me entiende? Se nos manda a amar. Claro. Es que todos lo sabemos. ¿A quién debemos perdonar? A todos. Pero si usted todavía guarda rencor y usted no ha probado, usted solamente tiene ahí un conocimiento que le da vuelta. ¿Para qué también? Dice el texto, mire, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ahí está el para, ¿lo ve? Son muy importantes estas palabritas, los para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Bueno, ¿para qué son las pruebas? Para aprender a depender de Él. ¿Qué hizo Dios? Lo vació de todo en el desierto. Lo vació de todo sustento, de comida, de todo. ¿Para qué? Para que aprendas que tu pan soy yo. Para que aprendas que vos dependés de mí. ¿Qué prueba? Porque las pruebas revelan de qué dependemos. ¿De qué depende nuestra alegría? ¿De qué depende su alegría? Pues hay veces que estamos contentos a principio de mes, pero
nuestra alegría es directamente proporcional a cómo se va agotando el dinero a lo largo del mes. Y después nos sube el humor de vuelta. Y así. Depende ¿de qué depende su estabilidad emocional? ¿De la aprobación de alguien? ¿De qué depende? Bueno, de las personas, del criterio de las personas, de la opinión de las personas. Bueno, la realidad es que tu pan soy yo, le está diciendo el Señor. ¿Para qué también? Dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejecerá sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga a ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Que las pruebas también son ¿para qué? Para corregir. Para corregir. Es importante distinguir en nuestra mente lo que es una prueba, ¿sí? Porque el Señor está queriendo saber lo que hay en mi corazón, y lo que es una disciplina de parte de Dios. ¿Sí? Hay que distinguirlo para saber cómo vamos a reaccionar nosotros. Bueno, las pruebas son para corregirnos. Hay que ser como, ¿sí? Les voy a contar una infidencia. Me acuerdo una vez que me porté mal, y me fui de la casa. Yo me gustaba andar en patines y me fui a un lugar donde mi mamá me decía, no tenés que ir ahí, no tenés que ir ahí. Bueno, a mí me gustaba saltar todo en los patines y ahí habían escalones, rampas, todo. Se lo hago corto. El tema es que volví a mi casa y estaba mi mamá, así tan tierna que es, ¿vio? Bueno, me estaba esperando, no sé si está ahí porque después me va a agarrar. Bueno, me estaba esperando, ¿sí? Y resulta que me dice mi mamá, ¿dónde anduviste? Y se me ocurrió decir una frase. ¿Para qué querés saber? Bueno, resulta que mi madre, después préstele atención a sus manos, ¿sí? En el momento me hizo así, venía la mano y segundo error, no lo cometan, preadolescentes, adolescentes. Se me ocurrió agarrarle la mano. No le titiló el ojo, pero claro, tenía la otra. Y la otra vino en el acto. ¡Pah! Y le solté esta y empezó, yo era un tiquitaca, no sé si lo conocen los chicos, sí, pero ¿cómo me pegó? Bueno, fui un rebelde ante la disciplina de mi madre. No lo hubiera pasado tan mal si al principio le hubiera dicho, ¿dónde anduviste? Perdón, mamá, tal vez hubiera ligado uno y no tan fuerte. ¿Sí? Pero nuestra acción ante la disciplina hace que duela más. Somos hijos rebeldes, el Señor se lo dijo. Ustedes son hijos rebeldes. Por eso vino una y otra y otra. Hace falta tanto. Bueno, pero es que el Señor te ama. Es un Padre fiel y sabio. Y el último, para que usted sepa por qué está siendo probado, no le digo todo el pasaje, pero es, cuídate de no olvidarte. No te olvides, no te vayas a volver tan orgulloso de pensar de que esto lo conseguiste vos. ¿Para qué son las pruebas? Me parece que te has olvidado quién te dio todo. Nos olvidamos de lo que no teníamos, nos olvidamos de lo que teníamos, porque damos por sentado ciertas cosas. Hoy por hoy estoy teniendo un problema en la garganta y nunca le di gracias al Señor por poder hablar, por poder cantar, damos por sentado la salud. Damos por sentado el agua caliente, ¿me entienden? Damos por sentado, gracias Señor. Gracias por poder levantarme, poder mirar, poder abrazar a mis hijos, poder darle un beso. Gracias Señor. Gracias. Para no olvidar. Lo último que quisiera compartirles es cómo debemos pasar las pruebas.
Y terminamos con esto. Algo muy difícil que nos dice Santiago: con sumo gozo. ¿Cómo hacemos eso? Confundimos el gozo como un estado emocional. Y la realidad es que en la Biblia no se expresa así. Por eso el Señor Jesús va a decir que Él, con el gozo puesto delante, pasó la cruz menospreciando el oprobio. El Señor no se iba riendo a la cruz. El Señor fue con lágrimas y sudor como gotas de sangre a la cruz. Había dolor y sufrimiento, pero había un gozo. Me gusta cómo lo define Miguel Núñez. El gozo es un estado, que significa es un lugar donde habito. Es un estado de la mente que entiende que las circunstancias de la vida están en las manos del Señor, que Él las conoce, las controla, las permite o las envía con un propósito particular que muchas veces puede escapar de nuestro entendimiento. Por lo tanto, estar en medio de la prueba en un estado de gozo no significa que nos vamos a estar riendo o que vamos a estar saltando. Significa de que hay una convicción de que Dios está controlando esto, independientemente de si yo lo pueda entender. ¿Cómo se pasan las pruebas? Con obediencia y determinación. Lo que Dios le pidió a Abraham es tremendo. Pero hay una palabrita, cuando veíamos cómo estudiar la Biblia, que se repite permanentemente. Es y. El y en este pasaje es un polisíndeton. ¿Qué es eso? Es una conjunción que va sumando acciones que de alguna manera cuando comenzó la primera no va a parar hasta el final. Es como una ficha de dominó que están todas una al lado de la otra. Usted tira la primera, nada va a impedir a que eso termine su curso. Cuando dice, y Abraham se levantó, ¿saben qué dice Dios? Lo mató. Mató a su hijo en su corazón. Nada lo va a parar. Y enalbardó su asno y tomó la leña y tomó el cuchillo y caminó. Y ¿saben qué? El mismo Dios tenía que detenerlo, porque no lo iba a detener ni el hijo ni nadie. ¿Es difícil? Sí, pero con obediencia y determinación se pasan las pruebas. Con acompañamiento espiritual. ¿Con quién fue Abraham? ¿Fue solo? Fue con sus siervos. Tomó siervos. El mismo Jesús, antes de ir a la cruz, pidió que oraran con Él. Nosotros queremos o pretendemos pasar las pruebas solo. Estamos en un tiempo de prueba y nos aislamos. Yo puedo solo. No. Nunca fue el patrón del Señor el pasar las pruebas en soledad. Sufrir solo no es el plan de la iglesia. Claro, pero ¿y si comento? Pero es que ya está de vivir en una fachada. Tenemos que aprender a pasar las pruebas con otros. Al fin y al cabo, hay un momento que usted va a caminar solo, ¿o no? Abraham tuvo que, hasta un lugar te acompañan y después el cuchillo lo llevas vos. Pero el acompañamiento es sumamente importante. ¿Quién pidió que lo acompañaran? Los siervos le dicen, te acompañamos. No, el que está pasando la prueba dice, acompáñenme, acompáñenme. Es una barrera que hay que romper, del orgullo, de la autosuficiencia. Hay que romperla. No olvidando nuestra posición. Esto es sumamente importante. Todo lo podemos en Cristo. La prueba que usted está pasando es posible vencerla en el Señor. Teniendo una visión de Dios más grande que de la prueba. Me encanta esto, porque a quien Abraham estaba viendo era a el Señor. Quisiera terminar con algo que para mí ha sido de mucha bendición.
La he compartido por ahí con algunos adolescentes porque entiendo que alguien que sufrió mucho en la Biblia fue Job. Pero cuando usted ve al final del libro, ve que el Señor habla con Job. Y del capítulo 38 al 42, después léalo en su casa, el Señor le va a decir quién está al mando de esto. Y tal vez si usted está en un tiempo de prueba, tal vez sería bueno que pueda meditar en esto. Yo he hecho una paráfrasis, voy a adelantarme por amor al tiempo, pero hay una paráfrasis que le armé del capítulo 38 al 42. Son 3 párrafos, pero le invito a que la lea conmigo. Quien ha leído el capítulo 38 al 42 va a saber de qué estamos hablando. El Señor le habla a Job en medio de su dolor y le dice algo así: ¿quién ha oscurecido tu mente, Job? ¿Qué palabras y consejos sin sabiduría has dejado que te gobiernen? Yo soy el que puede establecerte como lo hizo con la tierra. Yo soy quien le da forma a cada amanecer. Yo puedo frenar cualquier tempestad con solo decirlo. Yo le di la belleza al pavo real. ¿Acaso piensas que tú eres un accidente? Yo creé las profundidades del abismo. ¿Acaso no conoceré tus pensamientos más profundos? Yo formé la corteza de la tierra y cada roca que ves, piensas que no puedo quebrantar tu corazón. Yo puedo proveerte como lo hago con los cachorros de león, puedo sustentarte como lo hago con las crías de los cuervos, yo puedo vestirte como lo hago con las flores del valle, yo puedo guiarte como lo hago con la luz, yo puedo desatar lluvias y torrentes de bendición, yo puedo darte la fuerza de los toros salvajes, yo puedo unir cualquier cosa como uno de las constelaciones, puedo hacerte volar como las águilas, puedo darte el valor del caballo de guerra, puedo darte el vigor del búfalo, puedo hacerte correr como la gacela. Si escucho el clamor de las crías del halcón, mucho más oiré el tuyo. Yo sigo el alumbramiento de las cigüeñas, por lo tanto seguí paso a paso tu nacimiento, tu crecimiento y tus dolores. Yo estuve en el nacimiento de cada estrella, ¿acaso me perdería el tuyo? Los monstruos marinos se someten a mi mirada. Dime, ¿quién podrá hacerte frente si estás en mi mano? Yo puedo encender tu corazón como lo hago con los volcanes y puedo mantenerte encendido como lo hago con el sol. Yo sé dónde habita la muerte y las tinieblas. ¿Acaso puedes esconderte de mí? Mío es todo. Tú eres mío. En medio de la prueba, el Señor habló a Job y Job dijo: de oídas te había oído, luego de la prueba, mas ahora mis ojos te ven. Y el Señor desató torrentes de bendición. El Señor no dijo a la tormenta silencio hasta que cumplió su cometido con lo que quería con esa tormenta. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos gracias, porque como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque haya vacío, pérdida, incertidumbre, inestabilidad, danos la fuerza, Señor, para alabarte y caminar por esas montañas que hay veces que son tan altas y los vientos soplan tan fuerte, caminar en adoración, en alabanza al Dios sabio, todopoderoso. Gracias, Señor, porque no nos vas a pedir algo que vos no hayas pasado antes. Gracias, Jesús, porque nos dejas ejemplo para que sigamos tus pisadas. Gracias por pasar la cruz, por no evitarla.
sino que nos has dejado un camino por el cual transitar. Fortalece, Señor, en esta mañana las manos que están debilitadas, los brazos que están caídos, las rodillas paralizadas, y que podamos caminar, Señor, en fe, en convicción de que vos estás en control en medio de esta tormenta. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser mansos y a esperar en ti, porque de ti viene nuestro socorro. Hoy participamos de estos símbolos dándote gracias, Señor. Dándote gracias, porque sos nuestro ejemplo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.